Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva cápsula del curso de Tecnologías y Aplicaciones Web. Mi nombre es Andrés Cabeza y hoy día les voy a hablar acerca de la arquitectura MVC y les voy a dar una pequeña introducción a Koa, que es el framework que van a ocupar para hacer el servidor de su aplicación web durante el semestre. Entonces, primero, ¿qué es el modelo vista controlador? El modelo vista controlador es un patrón de arquitectura de software, el cual divide la aplicación que nosotros creamos en tres componentes que están desacoplados y que tienen diferentes responsabilidades. Primero tenemos el modelo, el cual es el que contiene la lógica de negocio de nuestra aplicación y lo que hace que esa aplicación sea lo que es. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos una tienda web, el modelo tendría cosas como por ejemplo los productos de la tienda o los carritos de los distintos compradores. Esto es porque ni la vista ni el controlador se encargan de nada de eso, ¿ya? Estos se encargan de otras partes de la aplicación, pero no se encargan de esas reglas. Luego tenemos la vista, que corresponde a la representación visual de nuestra aplicación, que por ejemplo, en la aplicación que están creando ustedes, sería lo que hicieron en la entrega 1, que es el frontend de la aplicación. Por último, tenemos el controlador, que corresponde al servidor, el backend de nuestra aplicación, y se encarga del manejo de esta, de poder entregar información al frontend o acceder a nuestras bases de datos para hacer distintas cosas. Entonces, en una aplicación MVC, nosotros tenemos el siguiente flujo de interacción. Primero, el usuario interactúa con nuestra aplicación web ocupando la vista, ya el frontend de la aplicación, como por ejemplo la página web que uno vería. Después, esta hace solicitudes de información al controlador, ya el cual bueno, se encarga de manejar las solicitudes y de entregar respuestas pertinentes. Entonces, el controlador, para poder generar estas respuestas, hace una consulta al modelo, el cual tiene la lógica de negocio y habla con la base de datos de nuestra aplicación. Y después se sigue todo este flujo de vuelta hasta llegar al usuario. Entonces, el controlador tiene distintos componentes que lo pueden hacer funcionar, que son los que están dentro del servidor. ¿Ya? Entonces, dentro de un backend se pueden encontrar varios componentes, como por ejemplo el controlador, pero también están las rutas y los middlewares. De forma sencilla, un middleware consiste en una pequeña parte de nuestro programa, un pequeño pedazo de código, el cual se encarga de manejar distintos aspectos de una request HTTP. Esto sería como, por ejemplo, leer el cuerpo de la request o, por ejemplo, buscar la información para poder devolverla. Entonces, un flujo normal de middlewares en una aplicación sería que se recibe una request y se procesa con distintos middlewares en una cadena y después se devuelve en esa misma cadena para entregar una respuesta. Entonces, dentro de una aplicación como la que nosotros vamos a crear, las requests siguen un flujo como el que vemos acá. Primero la request entra al backend y pasa por las rutas que se encargan de entregar respuestas apropiadas a distintas solicitudes de distintas cosas del servidor. Distintas rutas del servidor, quiero decir. Después esta pasa al controlador, el cual hace consultas al modelo y el cual consulta la base de datos y después se devuelve todo eso al controlador. Y el controlador finalmente entrega una respuesta al frontend. ¿Ya? Y bueno, destacar también de que el proceso que hay entre la ruta, o sea, de la ruta al controlador y del controlador a la respuesta, se hace también por medio de middlewares que se encargan, como dije, de procesar estas solicitudes y estas respuestas. Entonces, ahora que entendemos un poco cómo funcionará la arquitectura de nuestra aplicación, hablemos un poco acerca de Koa. Koa, como dije un poco al principio, es un framework de Node.js. Y este está pensado en la creación de middlewares. Entonces, este framework nos va a permitir crear un servidor para nuestra aplicación ocupando JavaScript y Node.js. Y también crear los middlewares para poder hacer todas las cosas que nosotros necesitemos dentro del servidor. Bueno, entonces ahora pasemos a la parte práctica de esta cápsula y escribamos algo de código. Ahora vamos a ver cómo crear una pequeña aplicación de Koa para poder crear un servidor simple. Bueno, para comenzar, vamos a crear una carpeta en donde vamos a colocar nuestro pequeño proyecto y lo vamos a inicializar. Para eso vamos a escribir
yarn init. Y bueno, aquí ustedes pueden rellenar con la información que ustedes estimen conveniente, pero yo voy a dejar todo por defecto. Una vez creada la aplicación, se va a crear un archivo package.json. Este archivo contiene algunos datos de nuestra aplicación. Pero bueno, como podemos ver está un poco vacío y es porque todavía no hemos instalado ninguna de las dependencias de nuestra aplicación. Entonces para hacer eso, vamos a ejecutar el comando yarn add Koa, que esto va a instalar las librerías de Koa en nuestro proyecto. También esta es una que les recomiendo yo, que es Nodemon. Para eso vamos a instalar yarn add Nodemon. Y esto es una pequeña herramienta que permite ejecutar nuestro código mientras estamos programando más fácil, así como por ejemplo de que si hacemos cambios, que no tenemos que estar poniendo el comando para ejecutar el programa otra vez y simplemente se reinicia solo. Entonces, ahora que tenemos algunas librerías creadas, vamos a crear una carpeta en donde vamos a colocar nuestro código fuente. Entonces vamos a crear un directorio src. Y dentro de este directorio vamos a crear un archivo index.js, ya que ese es el archivo de entrada que nosotros establecimos. Una vez hecho eso, podemos escribir un pequeño programa. Por ejemplo, podemos probar a escribir un hola mundo. Console.log. Hola mundo. Y si queremos ejecutarlo, basta con que nos metamos a nuestra línea de comando y escribamos node, la ruta en donde se encuentra el archivo. Como por ejemplo así, node src index.js. Y como pueden ver, ahí se imprime en consola lo que nosotros establecimos acá. Ahora, como pueden ver, todavía no hemos puesto nada de Koa en nuestra aplicación. Entonces, para hacer eso, vamos a devolvernos un poquito a nuestro archivo package.json. Y vamos a poner un parámetro extra llamado type. Y dentro de aquí vamos a escribir module. Esto es para importar los módulos de JavaScript de una forma nueva, que es más parecida a Python. Porque normalmente, si ustedes quieren importar algo, tienen que crear una variable, como por ejemplo const koa igual require koa. Sin embargo, hoy en día se está adoptando una nueva forma que sería más parecida a Python. Sería import koa from koa. Bueno, entonces ahora el siguiente paso para crear un servidor sencillo con Koa es, ahora que tenemos importado Koa, tenemos que crear una instancia de Koa dentro de nuestro programa. Para eso vamos a escribir const app igual a new Koa. Esto lo que va a hacer es crear una instancia de Koa dentro de nuestra aplicación para que podamos ocupar las distintas herramientas que nos entrega Koa. Entonces, por ejemplo, para comenzar, podemos escribir app.listen. Aquí dentro vamos a escribir un puerto, como por ejemplo el puerto 3000. Y luego tenemos que escribir una función, la cual se va a ejecutar mientras nuestra aplicación está esperando una conexión. Entonces para eso vamos a escribir aquí una función ocupando notación flecha. Ahora con esto que escribimos tenemos una pequeña app, que es un servidor hecho en JavaScript que escucha conexiones en el puerto 3000. Entonces para ejecutarlo vamos a meternos aquí a la consola. Vamos a escribir node src index.js. Así como pueden ver dice iniciando app escuchando en el puerto 3000, tal como colocamos aquí en la consola. Entonces si nosotros nos metemos acá y escribimos localhost 3000, que ese es el puerto que nosotros elegimos y localhost sería nuestro computador, podemos ver que aquí no nos dice nada, pero eso es debido a que no tenemos nada ejecutándose en la aplicación. Entonces, para esto vamos a crear un middleware, el cual se encargue de entregar algún tipo de respuesta. Entonces, por ejemplo, podríamos escribir lo siguiente. Escribimos primero app.use.
Y esto se va a encargar de poder ejecutar algún middleware al momento en que se haga alguna conexión a nuestro servidor. La anotación ahí sería, dentro de app.use se escribe una función. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden declarar una función y después ponerla acá. O como voy a hacer yo ahora, voy a escribir la función aquí dentro con notación flecha. Así que escribimos context.body. Esto se encarga de escribir algo dentro del body de la solicitud, o sea, de la respuesta. Vamos a escribir. Bueno, entonces ahora con el mensaje que nosotros escribimos, para poder verlo, primero que nada, bueno, como aquí inicié con Node, vamos a tener que cerrar y abrir de nuevo. Dice que actualizamos. Ahí van a ver el mensaje. Hola mundo, saludos desde IC2513. Ahora, como pueden haber notado, igual es un poco tedioso tener que escribir Node src todo el rato. Entonces, como truco, ustedes pueden establecer pequeños scripts dentro de su archivo package.json para poder ejecutar su código de forma más rápida. Entonces, para eso vamos a escribir aquí un nuevo parámetro llamado scripts. Y aquí adentro de estas llaves vamos a escribir. Vamos a escribir un par de comandos. Pueden escribir los que ustedes quieran. Pero por ejemplo, yo voy a escribir start node src index.js y voy a escribir dev nodemon src index.js. Entonces ahora si es que nosotros escribimos yarn start, que es más rápido de escribir que node index.js, como pueden ver ahí se inicia nuestra aplicación y de hecho si nosotros vamos y actualizamos acá, podemos ver que todavía está funcionando. Sin embargo, durante el resto de la cápsula voy a trabajar con yarn dev, que tiene nodemon, para que cada vez que haga un cambio se actualice solo y no tenga que estar reiniciando el servidor todo el rato para ver los cambios. Ahora les voy a hablar acerca de un par de dependencias extra que pueden instalar junto con Koa para ayudarlos con el desarrollo de su aplicación. Entonces ahora vamos a añadir unas nuevas dependencias. Voy a escribir yarn add Koa logger y Koa body. Bueno, ahora les voy a explicar un poquito qué son esas dependencias que acabamos de instalar. Koa body es un middleware que entrega Koa, que ya está listo, el cual ayuda a el parseo de los body de los HTTP request y de los HTTP response. ¿Ya? Y por otra parte, Koa logger les va a entregar en su terminal, cuando estén ejecutando su servidor, información extra acerca de qué es lo que está ocurriendo, como por ejemplo si es que llegó una solicitud, en dónde fue y cosas de ese estilo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces ahora para añadir estas dependencias, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir aquí import koalogger from koalogger e import koabody from koabody. Ahora para poder ocupar estos middlewares tenemos que escribir app.use koalogger, así, y app.use koabody. Nuestra aplicación, la estructura actual que tiene nuestra aplicación, o que bueno, que va a tener pronto cuando también vean Koa Router en las próximas cápsulas, es de que nuestra request pasa primero por Koa Logger, después por Koa Body, y bueno, en este caso no pasa por Koa Router, sino que pasa por este middleware que es el que escribe Hola Mundo. Pero va a pasar por todas esas partes y después se va a devolver por acá. Entonces ahora vamos a ver cómo es que se ve eso. Entonces, nuevamente vamos a escribir yarn dev. Ya, por si acaso, recién había cometido un error y es de que hay que importar koabody de la siguiente forma, así. No hay que colocar simplemente koabody, así nada más. Tienen que especificarlo ocupando llaves. Pero bueno, si ahora ejecutamos yarn dev, ahí podemos ver de que inició nuestra aplicación y está escuchando en el puerto 3000. Entonces, si ahora nosotros ejecutamos nuestro servidor
Intentamos acceder. Aquí pueden ver que el mensaje sigue siendo el mismo. Sin embargo, aquí nosotros podemos ver cómo Koa nos avisa de que hubo una request y que se generó una response. Si por ejemplo también nosotros cambiamos la ruta, por ejemplo nos escribimos hola, aquí pueden ver de que también especifica de que nosotros intentamos hacer una request accediendo a hola y que se entregue una respuesta. El 200 significa prácticamente como ok y que se entregue una respuesta apropiada. Pero si por ejemplo su servidor llegara a fallar o tiene algún problema, va a indicar otro número en su lugar que va a ser un estatus HTTP diferente. Una pequeña cosa que estaba olvidando antes de cerrar la cápsula es de que si antes de que vayan a subir su proyecto de Koa a un repositorio de GitHub, recuerdo que antes de hacerlo hagan un archivo git ignore y se aseguren de colocar dentro la carpeta node modules de la siguiente forma. Si no hacen esto, se les va a subir a su repositorio la carpeta node modules y esto puede aumentar mucho el tiempo que se demora su Git en subir los cambios a GitHub para que los podamos ver nosotros. Y también puede generar problemas para cuando otras personas clonen el repositorio. Así que eso, recuerden colocar el archivo git ignore y colocar node modules dentro del git ignore. Y bueno, eso sería todo por esta cápsula. Recuerden que si tienen preguntas pueden dejarlas en las GitHub discussions que tenemos habilitadas y también en las GitHub issues si es que llegaran a tener problemas con Koa. Y bueno, espero que les haya servido. Éxito durante el semestre y en su proyecto. Y nos estaremos viendo, ojalá pronto. Adiós.